Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amigos. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo siempre se encuentre con todos ustedes y con todas sus familias. Su servidor, Cristian Vargas, les saluda nuevamente, hermanos, para una entrega más, una clase más acerca de la iglesia, una cadena sin eslabones débiles. Para esta ocasión vamos a estar meditando en el eslabón del amor. Estamos ya finalizando una semana más de estudios bíblicos en el cual mis amados hermanos han hecho una excelente labor en esta semana y han estado compartiendo unos temas realmente edificantes. Este grupo de servidores tiene como único propósito glorificar el nombre de Dios y también, mis amados hermanos, edificarles a través de la palabra de Dios. Les agradecemos por su apoyo durante todos estos días, todas estas noches. Créame que trabajamos para usted, mis amados hermanos y amigos, y esperamos que ustedes se encuentren gozando del estudio de la palabra de Dios. Agradezco también a mis hermanos que han estado enseñando todas estas noches. Les felicito públicamente por la excelente labor que están haciendo en el reino de nuestro Señor. Mis amados hermanos, en esta noche vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos acompañe y nos bendiga en esta hora en la cual vamos a meditar. Así que por favor le pido me acompañe en esta oración. Bendito Dios, Creador de los cielos y de la tierra, grande sea su nombre por los siglos de los siglos. Gracias por su bondad, por su misericordia, Señor, de tenernos con bien, de venir delante de su presencia en este momento para estudiar su santa palabra. Queremos pedirle que usted nos abra la mente y el corazón para comprender su escritura y la suficiente fortaleza, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendiga a todos los que hoy escuchan este mensaje y de todos aquellos que han de escucharlo, Padre, para que sea de motivación a ellos y a otros que han de escucharlo. Mi buen Dios, si en algo le hemos ofendido hasta este momento, por favor, oh Dios, perdónenos y ayúdenos siempre a hacer su santa voluntad. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Para esta noche, como ya lo anuncié, vamos a estar meditando en el eslabón del amor. Porque realmente, mis amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan, el amor es importante. Y es interesante, mis amados hermanos, porque cuando empecé a diseñar estos estudios, pensé en estos temas pensando en fortalecer la iglesia, fortalecernos como miembros de la iglesia, pero me he dado cuenta que estos temas también son necesarios, son aplicables también a personas que están afuera, que aún no son miembros de la iglesia. Piense, por ejemplo, acerca del tema de hoy, acerca del tema del amor. El amor es necesario no solamente en la iglesia, el amor es la base de todo. El amor es necesario en el matrimonio, es necesario en la familia, es necesario en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Necesitamos implementar o hacer parte de nuestra vida el amor. Pero lo que hoy vamos a estudiar es el amor verdadero, porque, mis amados hermanos, personalmente pienso que hemos ido o hemos aprendido a amar de una forma incorrecta. Quizás hemos aprendido el amor desde un punto de vista humano, y lo que pretendo es que podamos aprender un poco más acerca del amor desde el punto de vista de Dios. Y digo tenemos porque este servidor, mis amados hermanos, está trabajando en esta área. Yo no soy un experto, hermanos, en el amor, para nada. Necesito ir mejorando esta área también en mi vida, aprender a amar como Dios ama, como Él nos ha amado. Hemos escuchado muchas clases, muchas predicaciones acerca del amor. Probablemente usted también haya escuchado muchas lecciones en base a 1 Corintios capítulo 3, el verdadero amor. Pero vamos a leer este texto, mis amados hermanos,
para dar inicio en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3 y luego el versículo 13. El versículo 1 dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dice Pablo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve. Luego en el verso 13 el apóstol dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Palabra del Señor, mis hermanos. Vea usted lo que Pablo nos está transmitiendo. Vea la clase de enseñanza, la clase de humildad que el apóstol nos comparte en esta ocasión. Pablo es muy claro en decir, hermanos, que hay cosas que son importantes en la vida cristiana. De hecho, una de ellas es la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 6, el escritor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante aún para poder ser salvos. Es uno de los pasos en el plan de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe es importante, es necesaria, es indispensable. Pero más importante que la fe, dice el apóstol Pablo, es el amor. Él dice: si tuviese fe que trasladase montes de un lado para otro y no tengo amor, no soy nada. El amor es más importante que aún cualquier otra motivación que nos lleve a hacer cosas o a hacer obras en esta tierra. Pablo dice: si yo diera todos mis bienes, que es una buena obra, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si aún diera mi cuerpo, mi vida para ser quemado, pero si no lo hago con la motivación de un verdadero amor, de un genuino amor, de nada me sirve. El amor es indispensable, es esencial también en la vida cristiana, es esencial e indispensable también en este mundo. Creo que sin temor a equivocarme en el lenguaje español, en el castellano que nosotros hablamos, tenemos un problema, hermanos, y es que para nosotros la palabra amor es amor. Yo amo a mi madre, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, y amor es amor. Utilizamos la misma palabra amor para referirnos a distintos tipos de amor, pero interesante es considerar, mis hermanos, que en el griego en el cual se escribió en el Nuevo Testamento, el griego tiene distintas palabras para distintos tipos de amor. Y quiero mencionarlos brevemente para que todos en esta noche podamos ver esto que considero importante. La primera palabra que quiero considerar con ustedes es la palabra griega epithumia, que epithumia es un amor que va acompañado de un fuerte deseo por algo o por alguien que es prohibido. Es ese amor por algo que no se puede tener. Si usted puede comprender el concepto, no es una palabra, que sea muy buena, porque puede ser que algunas personas en este mundo tengan ese tipo de amor, epithumia. Están teniendo un deseo, un amor fuerte por algo que no pueden tener, algo que no pueden alcanzar. La siguiente palabra que nosotros encontramos en el griego, hermanos, es la palabra eros, de donde obtenemos la palabra en español erótico, ¿no? Y se refiere a ese tipo de amor romántico, cuando nosotros estamos enamorados. ¿Quién no ha estado enamorado? Yo he estado enamorado y sigo enamorado de mi esposa. Quizás también sea el caso
Quizás ahora mismo usted está enamorado o enamorada de su novio, de su comprometido. Todos hemos experimentado quizás este tipo de amor. También encontramos la siguiente palabra, disculpen, en el griego, que es storge, que se refiere a ese amor natural, el amor natural que nosotros tenemos entre familia, que es de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, tíos, tías, ese amor natural, ese afecto que naturalmente sentimos por nuestros seres queridos. Esa palabra es storge. Luego encontramos el amor de amigos, y el amor de amigos, la palabra griega es phileo, ese amor filial, un amor de compañerismo, tal cual nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, tenía con Juan, el apóstol amado, una relación muy especial, esa misma relación que encontramos entre David y Jonatán, una amistad profunda. Ojalá, espero que usted tenga muchos amigos y que esos amigos estén dentro de la iglesia y que usted les pueda manifestar ese amor filial. Finalmente, hermanos, encontramos el amor de la voluntad, y esta es la palabra ágape. Ágape es el tipo de amor de Dios. La palabra ágape es la que encontramos en 1 Corintios. Es ese tipo de amor del cual nosotros tenemos que aprender. Es ese tipo de amor que necesitamos implementar, comenzar a practicar dentro de la iglesia del Señor, el amor de Dios, el amor ágape. Y de ese vamos nosotros a hablar en este rato que nos queda en esta lección. El amor ágape, hermanos, es el amor desinteresado. Es un amor que no tiene ningún otro interés que no sea el de amar y de entregarse a la persona que se dice, en este caso, amor. Piense por un momento cómo es el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo fue el amor de Dios para con nosotros? Fue un amor desinteresado. Dios voluntariamente decidió amarnos, decidió crearnos. Dios no nos necesitaba. Él era Dios y hubiera seguido siendo Dios sin tener que crearnos. Pero nos amó y quiso tener comunión con nosotros. Ese tipo de amor es el que nosotros necesitamos aprender. Es ese tipo de amor del cual el Señor Jesús le habló a sus apóstoles en Juan 13:34. Les dice de la siguiente manera el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo. Estaba escrito en la ley, los primeros 2 mandamientos: amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento de la ley, semejante al primero, dice: debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. Toda la ley se resume en eso. Así que este parece no ser un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido? Cristo le está diciendo a sus apóstoles: un mandamiento nuevo les doy. El mandamiento es nuevo en el sentido de que ellos tienen que amarse ahora unos a otros como Cristo los amó. O sea, siguiendo el ejemplo que Cristo les dio. Y si usted se ubica en el contexto de Juan capítulo 13, el Señor Jesús acaba de terminar de lavarle los pies a los apóstoles. Acaba de hacer el Señor Jesús, el creador del mundo, el dueño de este universo, acaba de rebajarse a hacer una actividad que era de las más insignificantes, de las más bajas en el tiempo en el cual Él vivió. Una actividad reservada solamente para los siervos. Lavar los pies era una labor de los siervos. Y de hecho los apóstoles no entendieron. ¿Tú nos estás lavando los pies? Y Jesús les dice: lo que yo estoy haciendo ahora, ustedes no lo van a comprender, pero lo van a comprender luego. Dando a entender, hermanos, que tenemos que ser siervos los unos de los otros.
tenemos que mostrar amor los unos para con los otros. En otras palabras, el Señor Jesús dice, si yo, el Maestro, si yo, siendo Dios, pude lavar los pies de ustedes, pude servirles mostrándoles este amor, yo espero que ustedes hagan lo mismo los unos por los otros. Y en el verso 35 me encanta porque el Señor Jesús dice, en esto conocerá el mundo que ustedes realmente son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Vea qué gran reto, mis hermanos, tenemos como iglesia. Tenemos que salir a evangelizar. La semana pasada hablamos del eslabón del evangelio, el eslabón evangelístico, y qué importante es ir a predicar el evangelio, predicar con palabra. Pero aquí el Señor Jesús nos habla de una forma más fuerte aún de predicación, y es el amarnos unos a otros. Si la gente que está afuera, si las personas que todavía no conocen de Cristo realmente ven en nosotros un genuino amor, ellos van a querer pertenecer a este lugar. Va a haber una motivación en ellos de decir, oye, ¿cómo se aman los miembros de esa iglesia? ¿Cómo se aman unos a otros? ¿Cómo se apoyan? Yo quiero pertenecer también ahí. Cristo dijo, en esto, en ese amor, conocerán los de afuera que ustedes realmente son mis discípulos. Así que el amor ágape, mis amados hermanos, es importante porque el amor ágape es el amor de la acción. El amor de la acción. ¿A qué me refiero con el amor de la acción? El amor ágape es el amor o el tipo de amor que siempre, siempre da. Dios mismo, en Juan 3:16, podemos ver que Él dio algo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Cristian. De tal manera lo amó Dios a usted, de tal manera amó Dios a este mundo que dio, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Note cómo mostró Dios su amor a la humanidad, dando a su Hijo para que viniera a esta tierra a morir por nosotros. El amor ágape siempre da desinteresadamente. Yo creo que la mayoría de nosotros, el promedio, mis hermanos y amigos, podríamos decir de memoria Juan 3:16. Pero es un reto para nosotros memorizar primera de Juan 3:16. Y no solamente memorizar, sino también poner en práctica en nuestras vidas. Vea lo que primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué hemos conocido el amor? Dice Juan. ¿Cómo fue que llegamos realmente a conocer el verdadero amor? ¿Cómo es que nos damos cuenta que Dios nos ama? Por el regalo que Él nos dio, el regalo de su Hijo. En esto hemos conocido el amor. Ahora lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Juan dice, así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros ahora debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Poner nuestra vida al servicio de nuestra hermandad, de las personas con las cuales nos rodeamos. Y eso sí que es un reto, mis amados hermanos, para la iglesia del día de hoy. Porque vivimos, mis amados hermanos, en un mundo donde predomina el yo, el ego, esa palabra griega que significa yo, ego, yo primero, yo después, yo de último, y si queda tiempo, para todos los demás. Pero Juan dice, debemos preocuparnos, amarnos los unos por los otros. De hecho, el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es obvio que Juan está hablando acerca de una preocupación los unos por los otros en el ambiente material. Si yo tengo y yo veo que mi hermano no tiene, yo voy a ser motivado por el amor de Dios a apoyar, a ayudar a mi hermano o hermana que está en necesidad.
Y luego en el versículo 18 aún nos especifica más Juan y nos dice, hijitos, como si fuera un padre hablándole a su hijo, hijitos, no amemos, dice Juan, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Iglesia del Señor que me escucha hoy, tenemos el gran reto de dejar de amarnos de palabra. Dios le bendiga, hermano. Te amo en el amor del Señor. Son frases bonitas. El Señor le continúe bendiciendo. Le amo en el amor del Señor. Dios te bendiga. Esas cosas son muestras de amor que no son malas, expresar con nuestra boca que amamos a alguien, pero Juan dice, más importante es que nuestro amor se muestre en hechos, en verdad, un amor no fingido, que realmente haya una preocupación nuestra por nuestros hermanos en Cristo. El verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios, siempre da algo, es desprendido, es desinteresado. Y este tipo de amor no pone condiciones, es incondicional. Yo no puedo decirle a mis hermanos en Cristo, hermanos, yo los voy a amar, entre tanto ustedes me hagan bien. Yo los voy a seguir amando si ustedes me aman a mí. Estoy poniendo condiciones y de tal forma no estoy amando como Dios espera que yo ame. Este tipo de amor, el amor ágape, es el amor que siempre busca lo mejor para aquel a quien es amado y no tanto para el emisor de ese amor. Es decir, si yo amo a alguien, yo me voy a preocupar por el bienestar, por darle lo mejor a esa persona, aún incluso olvidándome de mí. Mis hermanos, en el mundo moderno, en el mundo de hoy, este concepto no es ni siquiera aceptado. Para el mundo esto es tonto. Amar a los demás más que a mí mismo. Eso es para tontos. Eso es para gente que no tiene uso de razón, dirían algunos, pero no para Dios. El verdadero amor que Dios quiere que implementemos es esa preocupación desinteresada los unos por los otros. Quiero en esta noche, hermanos, así brevemente, porque no es mi intención ni tengo tiempo, considerar un estudio de la carta a los Corintios, pero para hablar del amor, porque Pablo habla del amor en 1 Corintios capítulo 13, hablar del amor, quiero usar el ejemplo de los Corintios. Y para esto quiero preguntarles, si usted tuviera la oportunidad, mis hermanos, de escoger una iglesia del Nuevo Testamento a la cual a usted le gustaría pertenecer o ser miembro, ¿cuál sería esa iglesia? ¿Le gustaría a usted ser miembro de la iglesia de Éfeso? ¿A la iglesia de Gálatas? ¿Tal vez los filipenses? ¿Qué me dice la iglesia de Tiatira, la Odisea, Esmirna, Pérgamo? ¿Cuál iglesia? ¿Qué me dice de la iglesia de Antioquía? A mí me hubiera encantado ser miembro de la iglesia de Antioquía. O la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Me encanta. Tenían en común todas las cosas. Todos los días se reunían en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ninguno tenía necesidad porque cada quien repartía sus bienes y se desprendían de sus bienes para que aquel que menos tuviera también lo necesario. A mí me hubiera encantado pertenecer a la iglesia que fue o que nació en Jerusalén. Pero ¿qué de la iglesia de los Corintios? ¿Le gustaría a usted pertenecer a la iglesia de los Corintios? ¿Ha escuchado usted acerca de la iglesia de los Corintios? Vea, la iglesia de los Corintios, mis amados hermanos, era una iglesia carnal. Pablo en el 1 Corintios capítulo 3 les habla y les dice, yo no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque teniendo entre ustedes todavía divisiones, pleitos, ¿no son carnales todavía? Y Pablo les exhorta, les dice, ustedes, iglesia del Señor, son carnales. La iglesia de los Corintios era una iglesia que constantemente tenía celo y tenía luchas, disputas entre ellos. Usted lo puede ver en el capítulo 3 y en el versículo 3. Luego,
Era una iglesia que prefería o tenía preferencia por ciertos maestros, por cierto tipo de predicadores. Habían algunos ahí que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice: ¿está acaso Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo el que murió por ustedes en la cruz? Y les exhorta también que su actitud es incorrecta. Luego vemos cómo la iglesia de los Corintios era una iglesia que amaba seguir hombres y amaba seguir filosofías humanas. Encontramos eso capítulo 1 hasta el capítulo 3 aproximadamente. Luego, mis amados hermanos, era una iglesia que toleraba el pecado específico de incesto, pecados que aún ni se nombraban entre los gentiles. Un hombre, un muchacho viviendo con la mujer de su padre, un acto totalmente despreciable, un acto pecaminoso. Y Pablo dice: iglesia del Señor, ustedes están permitiendo esto. No es buena su jactancia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado, por pequeño que sea, va a afectar a toda la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Y la iglesia de los Corintios lo permitía. Luego, mis amados hermanos, encontramos que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía problemas, y en lugar de resolver sus problemas como iglesia, llevaban sus problemas o llevaban a los hermanos ante tribunales humanos ajenos a la iglesia para resolver estos problemas. Y Pablo también los exhorta por esta actitud. Vemos cómo la iglesia de los Corintios promovían la inmoralidad sexual. En el capítulo 6, Pablo les exhorta específicamente acerca del pecado de fornicación, y les dice que el que peca, el que comete el acto de fornicación contra su propio cuerpo peca, y pecando de esta manera ofendemos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y que este cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. ¿Quiere que sigamos la lista, hermanos? La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía problemas, en relación al matrimonio. Todavía no habían entendido bien el concepto, el compromiso de lo que un matrimonio es. Y en el capítulo 7, Pablo tiene que explicarles aún más acerca de este concepto. Luego, en el capítulo 8, vemos cómo algunos hermanos comían alimentos sacrificados a ídolos paganos, y haciendo eso ofendían la débil conciencia de otros hermanos también. Pablo les dice: están cometiendo ustedes un error. Luego, continuando la lista, en el capítulo 11 vemos que había una insubordinación femenina. Y Pablo tiene que explicarles acerca de cuál es el orden establecido por Dios. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Pablo tiene que explicarles esto también, mis amados hermanos. Alteraron la observación de la cena del Señor. Pablo tiene que decirles directamente: iglesia del Señor, iglesia de Corintios, ¿no tienen ustedes casas donde comer? ¿Por qué ven la cena del Señor como una comida común y corriente? Y Pablo les dice: esto es algo espiritual, es la comunión con Cristo. Así que cada quien coma en su casa y luego venga a tomar de la Santa Cena en un sentido espiritual. Del capítulo 12 al capítulo 14 encontramos, mis hermanos, que la iglesia de Corintios era desordenada en cuanto a la adoración. Tenían una mala administración de los dones espirituales que habían recibido. Tenían problemas al cantar, tenían problemas de desorden en cuanto al hablar en lenguas, a la interpretación de lenguas. Tenían mujeres que querían pasar a predicar, y Pablo les dice: no le es permitido a la mujer hablar. Y al final del capítulo 14, en el verso 40, Pablo les dice: haced todo decentemente y con orden. Esa es la regla en nuestras actividades como iglesia, en nuestros servicios públicos, hacer todo decentemente y con orden. Para finalizar, en el capítulo 15,
Había algunos hermanos en Corintios que enseñaban que la resurrección no podía ser posible. Y Pablo le dice, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe, vana entonces es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, estamos creyendo en un muerto, estamos predicando de un muerto y lo que hoy hacemos, lo que hoy en día hacemos, no tiene sentido. Pablo les exhortó y les dijo, Cristo resucitó entre los muertos, y si Cristo resucitó entre los muertos, nosotros esperamos también por fe resucitar de entre los muertos. ¿Por qué hago toda esta lista que es realmente muy breve? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia complicada, carnal, una iglesia que tenía diferentes prácticas pecaminosas. Pero, ¿qué hubiera hecho usted, mi hermano, si hubiera pertenecido a la iglesia de Corintios? Se hubiera apartado, hubiera cambiado su membresía, hubiera permanecido allí, hubiera exhortado a los hermanos, hubiera tenido paciencia. ¿Cuál hubiera sido su actitud? Mejor aún, ¿cuál fue la actitud de Pablo ante este vivir de la iglesia de Corintios? ¿Cuál fue su forma de tratar con ellos? Bueno, lo que yo puedo ver, hermanos, es que Pablo los amó. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Pablo los amó. Pablo se negó a darse por vencido con ellos. Pablo no dejó de exhortarles en amor, no dejó de apoyarlos, de estar siempre al pendiente de ellos. Como una verdad tenemos que Pablo se dispuso a ir a verlos una segunda vez. Lo podemos ver en segunda de Corintios capítulo 2 en el versículo 1. Y no solo una segunda vez, sino hasta una tercera vez. Si usted lee conmigo, mi hermano, en segunda de Corintios, aquí bastante cerca, en el capítulo 13, versículo 1, Pablo les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo estuvo siempre dispuesto a estar cerca de los hermanos de Corintio, a estar siempre al pendiente de ellos, como ya lo mencioné. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta paciencia, de este amor, de esta dedicación y entrega que Pablo tuvo para con los hermanos de Corintios? Bueno, el resultado fue que muchos de ellos se arrepintieron. Es interesante, mis amados hermanos, cuando usted analiza el tono con el cual Pablo se dirige a los hermanos en su primera carta, parece ser un tono un poco serio, de exhortación, diciéndole a los hermanos directamente las cosas como son. Ustedes están fallando en esto. Y esto es interesante, hermanos, porque hace falta tener suficiente amor entre nosotros para decirnos lo que no está bien. Si algún hermano me dice a mí algún error que estoy cometiendo, yo debo interpretarlo como que ese hermano realmente me ama demasiado y quiere que yo corrija una falta. No debería yo enojarme por eso. Si el hermano está en lo correcto y si me lo dice con palabras de amor, yo debo aceptar. Bueno, Pablo les habló fuerte en su primera carta, pero en la segunda carta Pablo cambia el tono. Y usted ve a un Pablo más gozoso, ve a Pablo alegre. De hecho, si nosotros leemos en 2 Corintios 7, hermanos, en el versículo 9, 2 Corintios 7, 9 al 11, vea las palabras de Pablo. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios,
¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Y qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vea las palabras de Pablo, le dice a los hermanos en Corintios: me gozo, me alegro de haberles exhortado, me alegro de haberles dicho estas palabras en amor, porque todo eso ha resultado en que ustedes se hayan entristecido por mis palabras, pero no una tristeza según el mundo, sino una tristeza según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y es un arrepentimiento que nos lidera, que nos guía a salvación. Al final es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos, que todos lleguemos a salvación. Así que si en la iglesia, mis amados hermanos, en la iglesia del Señor, estamos cometiendo alguna falta y alguien logra identificarlo y en amor viene y nos dice, nos exhorta, se espera de nosotros una actitud humilde, una tristeza en nosotros de reconocer y de cambiar, porque ese es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón para un cambio de vida. Y muchos de los corintios se arrepintieron por el amor con el cual Pablo les exhortó. Yo creo que usted está entendiendo el mensaje que quiero transmitir en esta noche, hermanos. Tenemos que mostrar amor unos con otros para que todos juntos, con los defectos que tengamos, todos juntos tomados de la mano, podamos seguir caminando hacia la vida eterna, hacia la corona que nos está preparada. El amor es la verdadera motivación que debemos tener para todos ir al cielo. Imagínense usted que yo no tenga relación con un hermano en la iglesia. Estoy asistiendo a una iglesia donde no le hablo a un hermano. Es más, conozco de casos, mis amados hermanos, de hermanos en la iglesia que han cambiado su membresía, han trasladado su membresía a otras congregaciones porque en la congregación que estaban no pudieron solucionar un problema que tenían con un hermano o con una hermana. Y la mejor solución para ellos fue decir: me voy de aquí y me voy a congregar a otro lado. Piense por un momento, ¿qué tal si tanto él como aquella persona llegan a ir al cielo y se topan, se encuentran en el cielo, y en el cielo van a seguir pretendiendo no hablarse el uno al otro? Van a estar en lados diferentes. ¿Podría usted aceptar ese concepto? No lo creo, no lo creo. De hecho, el apóstol Juan dice: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si a nuestro hermano que está a la par nuestra no lo amamos? Y muchas personas que odian a otros dicen que aman a Dios. Es un concepto erróneo. ¿Cómo pueden pretender estos hermanos que han dejado su membresía para irse a otro lado pensar que están bien adorando a Dios en otro lugar si tienen resentimientos contra otro miembro de la iglesia en otro lugar? ¿Sí me entienden? Tenemos que arreglar nuestras diferencias, tenemos que amarnos como Dios nos manda y apoyarnos. Mis hermanos, rápidamente, el tiempo se me empieza a agotar y debo correr. En 2 Corintios, capítulo 12, rápidamente, 2 Corintios 12, versículos 14 y 15, quiero darles un ejemplo del verdadero amor. En el versículo 14, Pablo dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, pues no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En este versículo aprendemos que el amor verdadero no abandona a la persona que ama. Pablo dice: estoy preparado para ir a ustedes una tercera vez. El verdadero amor no abandona a la persona que ama. Un matrimonio que después de meses o 2 años terminan en divorcio, realmente no han entendido este concepto. Hay personas que se casan y fácilmente se divorcian por la razón
que sea, no entendieron que el verdadero amor no abandona. El verdadero amor es apoyarse, es aceptarse, es dar desinteresadamente. Los que han hecho esto, desafortunadamente, quizás han comprendido o mal entendido que si no nos llevamos bien, mejor tomamos cada uno nuestro camino y abandonamos a nuestro cónyuge. Lo que ya mencioné ahora, si tenemos un problema en la iglesia, la solución no es irse, no es abandonar la congregación, no es irnos para otra iglesia, para otra congregación. La solución es aceptar, hablar, ofrecer disculpa, etcétera, pero no abandonar a las personas que amamos. Pablo dice en el versículo 14, y yo no seré gravoso. El verdadero amor no es egoísta, no es exigente, sino que es compasivo. Luego, el verdadero amor reconoce el valor de la persona que ama. Pablo le dice, yo voy a vosotros por tercera vez, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. En otras palabras, Pablo le dice, yo voy a ir a verlos, no espero nada de ustedes, lo que quiero es estar con ustedes. Desafortunadamente hay personas que no buscan realmente tener una comunión con nosotros, solo buscan que pueden sacar de nosotros. Están con nosotros cuando la mesa está llena, pero cuando la mesa está vacía, igualmente las sillas quedan vacías. Yo espero que usted tenga hermanos en Cristo y amigos que siempre están con ustedes en la abundancia y en la escasez, que siempre esté con ustedes en lo bueno y también en lo no tan bueno. Pero el verdadero amor está dispuesto a sacrificarse por la persona que aman. Vea lo que Pablo dice en el verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré por todo el amor de vuestras almas. Subraya esa palabra, esa frase en su Biblia. Dice Pablo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dice, yo voy a ustedes, yo no busco nada de ustedes, solo busco estar con ustedes y amarles. Es más, de lo mío voy a gastar, de mi propio dinero, sostenimiento, yo voy a gastar para estar con ustedes. Es más, yo mismo me voy a gastar. ¿Por qué me voy a gastar? Por amor de vuestras almas. Vea usted qué amor más desinteresado y genuino. Finalmente, el verdadero amor no depende de la respuesta que recibe. Pablo dice, yo los voy a amar, aunque amándolos más a ustedes, yo sea amado menos. Aunque me entregue más a ustedes, yo dejo de amarme a mí mismo, ustedes son más importantes para mí. Y esto es una gran lección para nosotros. El verdadero amor no depende de la respuesta que recibe. ¿Cuál es la tendencia general? Yo amo a quien me ama. Yo amo al que me hace bien. Y Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. ¿No hacen eso también los incrédulos? ¿Qué mérito hay en amar a aquellos que solo nos hacen bien? Hermanos, el Sermón del Monte es una de las enseñanzas más complicadas que encuentro de practicar en la vida cristiana. Porque Cristo usa conceptos que son a veces incomprensibles. Bendecid a aquellos que os maldicen. Orar por quienes nos persiguen, por quienes nos difaman, por quienes nos ultrajan. Si alguien nos pega en la mejilla, ofrezcámosle la otra. Si alguien nos pide llevar la carga por una milla, llevémosle otra milla. Sean ejemplo, dice el Señor Jesús. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el verdadero amor. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero esto no es difícil. El cristianismo es fácil cuando llegamos a mandamientos como estos. Amar de esta forma, en este nivel, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Voy casi cerrando, mis amados hermanos. He tenido que correr bastante porque el tiempo me ha ganado en esta noche. Espero que usted no se impaciente tanto como yo. Quiero compartir con ustedes rápidamente, hermanos. Déjenme avanzar la presentación. Quiero compartir con ustedes
Los 5 lenguajes del amor. Es un libro. Usted lo puede buscar. Si ya lo ha leído, sabe a lo que me refiero. No es de mi autoría, por supuesto. Más bien lo he leído. Según el autor de este libro, nosotros tenemos 5 formas principales de mostrar y de recibir amor, que no necesariamente son las mismas para todos. En primer lugar, las palabras de afirmación. Segundo, tiempo de calidad. El recibir regalos, el actos de servicios y el toque físico. Es interesante e importante que nosotros entendamos esto. Porque una esposa le puede decir a su esposo, tú no me amas. Y él podría decir, ¿y por qué dices que no te amo? Y ella diría como, usted nunca me lo dice, nunca me dices que me amas. Y él contestaría, pero te ayudé a lavar los platos, te ayudé a limpiar la casa. Si ve que ambos tienen un concepto diferente de cómo mostrar amor, para ella son importantes las palabras de afirmación, para él son importantes los actos de servicio. Para otros es importante recibir regalos y así es como se sienten amados. Para otros dar regalos es la forma en que muestran cariño. Para otros es pasar tiempo de calidad. Para muchas personas es importante que se les dedique tiempo. Así que como para otras también puede ser el toque físico. Y cuando digo toque físico me refiero a un abrazo, un apretón de manos, un beso, una caricia en el rostro o en la cabeza, una muestra de afecto. Usted debe identificar cuál es la forma en la que a usted le gusta recibir amor y cuál es la forma en que a otros les gusta recibir ese amor de parte suya. Hermanos, la pregunta para todos en esta noche es, ¿a quién necesitamos amar más hoy? ¿A quién necesitamos mostrar el amor de Dios? No el amor del mundo, el que hemos aprendido siempre. El amor de Dios, ¿a quién tenemos que mostrarlo más? Pregúntese usted esto en esta noche. Puede ser un miembro de la familia, puede ser un hermano en la iglesia, puede ser un compañero de trabajo, no lo sé, a su vecino. A alguien usted necesita mostrar más el amor de Dios. Cuando nosotros, mis amados hermanos, cierro con esta parte, cuando nosotros nos amamos unos a otros, botamos las cadenas de la culpabilidad. Y es por eso tan importante que tenemos que amarnos como Cristo nos amó, para dejar esas culpabilidades que hemos cargado por tantos años, porque es gratificante cuando alguien me muestra su amor, cuando yo puedo sentir que alguien me ama de verdad, puedo sentir que Dios me ama a través de esa persona. Así que mis amados hermanos, la importancia del amor. Cierro como todas estas clases que he compartido con ustedes con el reto de la semana. ¿Qué es lo que propongo que hagamos todos juntos esta semana? Hacer memoria, tener en nuestra mente o hacer en nuestra mente una lista de aquellas personas a las que yo necesito amar, esas personas que necesitan ser recipientes del amor de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Una vez que identificamos esas personas en nuestra mente, vamos a orar a Dios. En esta ocasión, no por ellos, sino por nosotros. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé más de su amor y que nos ayude a comprender más de su amor para nosotros ser capaces de dar el amor de Dios a otras personas. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo darle $1,000,000 a ustedes porque no lo tengo. Yo no puedo dar el amor de Dios a otros si el amor de Dios no está en mí. Ore a Dios para que Dios lo llene de su amor. Y finalmente, manifieste ese amor de alguna forma. Ya vimos los 5 lenguajes del amor, pero manifiéstelo de alguna forma. Que no sean solo de palabras. Recuerde que el amor verdadero siempre da algo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si usted está escuchando esta lección y usted es miembro de la iglesia, le motivo a poner esto en práctica. Pero si usted está escuchando esta lección y aún no es miembro de la iglesia, le invito a recibir el regalo de Dios. El regalo de Dios es Cristo Jesús, quien murió en la cruz.
siga estas lecciones, siga esta página o busque la iglesia de Cristo más cercana a su comunidad y póngase en contacto con el predicador, quien estoy seguro le ayudará más en el estudio de la palabra del Señor en cuanto o en cómo hacer salvo de sus pecados. Mis amados hermanos, este es el reto de la semana, esta es la clase de esta semana. Espero haya sido de gran bendición para ustedes en sus vidas.